Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: 2 hechos captan la atención en Colombia, ambos relacionados con el accionar de los grupos terroristas que operan en el país suramericano. La noticia: el primero de ellos tiene que ver con la decisión de las FARC, que anunció nuevamente que se comprometía con un cese al fuego unilateral durante un mes y desde el próximo 20 de julio. La noticia: el segundo hecho está relacionado con un operativo de la policía y de la fiscalía que permitió la captura de 14 supuestos integrantes del grupo terrorista ELN, que la semana pasada habrían ejecutado una serie de atentados en la ciudad de Bogotá. El punto clave de esta noticia: mientras las FARC negocian desde hace 31 meses un modelo de paz con el gobierno colombiano, el ELN adelanta acercamientos exploratorios para iniciar unas conversaciones formales con el gobierno. Pese a ello, y a juzgar por los últimos hechos, ambos grupos ilegales continúan utilizando su capacidad de hacer daño y de generar violencia como su principal arma de chantaje para lograr sus propósitos en la mesa de negociación. La decisión tomada por las FARC tiene lugar un mes y 16 días después de que la organización terrorista suspendiera la denominada tregua unilateral que había anunciado a partir del 20 de diciembre de 2014. A diferencia de ese fallido cese al fuego que en principio el grupo criminal dijo sería indefinido, el que ahora decretan, señaló el cabecilla negociador de las FARC, alias Iván Márquez, tendrá una duración de un mes. Recogiendo el espíritu del llamado de los garantes del proceso Cuba y Noruega y de los acompañantes del mismo Venezuela y Chile, anunciamos nuestra disposición de ordenar un cese al fuego unilateral a partir del 20 de julio por un mes. Los representantes de los países garantes del proceso de negociación, a los que hizo referencia el cabecilla alias Iván Márquez, pidieron el martes a ambas partes desescalar el conflicto. Instamos a las partes a restringir al máximo las acciones de todo tipo que causan víctimas y sufrimiento en Colombia e intensificar la implementación de medidas de construcción de confianza. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, saludó la decisión adoptada este miércoles por las FARC, aunque advirtió que no es suficiente. El mandatario pidió acelerar las negociaciones para llegar a un cese bilateral y definitivo. Ellos quieren un cese al fuego bilateral y definitivo, como el que firmamos en el acuerdo general, que estamos buscando un cese al fuego bilateral y definitivo. Yo también lo quiero. Entonces aceleremos la negociación sobre ese cese al fuego bilateral y definitivo. Alias Iván Márquez explicó en la declaración que entregó en horas de la mañana de este miércoles cuál es, según las FARC, el objetivo del cese al fuego unilateral. Buscamos con ello generar condiciones favorables para avanzar con la contraparte en la concreción del cese al fuego bilateral y definitivo. El llamado que hicieron los garantes del proceso de paz y la respuesta de las FARC con su anunciado cese al fuego por un mes a partir del 20 de julio salieron a la luz pública tras las reveladoras declaraciones de Humberto de la Calle en entrevista con el periodista y escritor colombiano Juan Gozaín. El jefe del equipo negociador del gobierno advirtió sobre los riesgos que afronta el proceso de paz tras casi 32 meses de conversaciones formales y en medio de la oleada terrorista de las FARC contra la infraestructura energética y petrolera. Lo que sí me parece claro es que el proceso está llegando a su fin, o por bien o por mal, o porque logremos un acuerdo. Estamos trabajando realmente en los temas de fondo, en lo que es, en la recta final de los posibles acuerdos, o por mal, repito, si, como está ocurriendo, la paciencia de los colombianos se agota y realmente el riesgo de que esto finalice es real. Esto se puede acabar. Algún día es probable que no nos encuentren en la mesa de La Habana.
Muy bien, hoy le preguntamos a nuestros televidentes si este cese al fuego anunciado por las FARC para ustedes es un gesto de paz o una estrategia para lograr un cese al fuego bilateral. Vamos a estar leyendo las opiniones que ustedes nos envíen a través de las cuentas de Twitter. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a mis invitados el día de hoy. En nuestros estudios de NTN 24 está Laura Gil, reconocida internacionalista, politóloga y columnista del diario El Tiempo. Laura, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches. En nuestros estudios de NTN 24 hemos invitado a Alfredo Rangel desde una óptica opuesta a la de Laura para analizar esta importante noticia que genera personas que la apoyan y otras personas que no la apoyan aquí en Colombia. Señor Alfredo Rangel, senador colombiano por el Partido Centro Democrático, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes. Laura, comienzo contigo. Hoy muchos se preguntan en Colombia si realmente esta decisión que ha tomado las FARC, este anuncio que hizo en las últimas horas, responde a lanzarle un salvavidas a este proceso de paz que se encontraba prácticamente detenido y que, según la última entrevista que dio Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno colombiano, estaba prácticamente en peligro. ¿Usted cómo analiza este anuncio que ha hecho las FARC? Bueno, yo creo que hay que darle la bienvenida. Obviamente es mejor vivir en un país con menos acciones de guerra que con más acciones de guerra. Y lo cierto es que el cese unilateral anterior tuvo pocas violaciones, o sea, hubo violaciones pero un número menor. Entonces creo que es importante reconocer que volver al cese unilateral sí le da oxígeno al proceso, pero sobre todo permite volver a construir algo de confianza que había quedado completamente destruida después del ataque en el Cauca. Senador, ¿cuál es su opinión frente a este anuncio que han hecho las FARC? Pues me parece que es otro engaño que le hacen las FARC al país, otra farsa, otra mentira. Han sido varios ya los ceses unilaterales de las FARC que han sido incumplidos, como el último, el más reciente, donde siguieron realizando acciones violentas contra la población civil, contra las fuerzas militares, siguieron extorsionando a los pobladores, siguieron amenazando a los partidos de oposición, siguieron reclutando niños para sus filas, siguieron sometiendo a violencia sexual a muchas niñas campesinas, siguieron involucrados en el narcotráfico de manera creciente, siguieron rearmándose, como lo denunció el Ejército Nacional, siguieron atacando a la fuerza pública y sobre todo acumulando armas, pertrechos, municiones y reclutamiento para sus filas con el fin de preparar las ofensivas que han realizado recientemente en contra del Estado y del pueblo colombiano. Nada nos hace pensar que en esta ocasión las FARC durante un mes no vayan a dejar de delinquir como en ocasiones anteriores. Esto creo que es simplemente una patraña tratando de presionar al gobierno y a la opinión pública para un cese bilateral en el que se paralizaría a las fuerzas militares y ellos tendrían mayor libertad de acción, mayor margen de maniobra para seguir delinquiendo y fortaleciéndose a lo largo y ancho del país. Senador Rangel, ¿demuestra este hecho que las FARC tienen el sartén por el mango? Es decir, ¿tuvieron que ser ellos los que tenían que lanzarle un salvavidas a este proceso de paz? Definitivamente el gobierno nacional parece ir a la cola del proceso de negociación de los diálogos de paz. Son las FARC las que tienen la iniciativa tanto en el terreno militar como en el campo político y el gobierno va detrás tratando apresuradamente de dar alguna respuesta a estas iniciativas de la guerrilla. Me parece que esto pues es lo que está llevando a una crisis de credibilidad, de legitimidad de los diálogos de paz, porque finalmente la gente en Colombia no entiende cómo puede ser que en La Habana se esté dialogando de paz mientras en Colombia sigue el terrorismo, sigue la violencia de manera creciente. El gobierno creo que va simplemente a la cola de estos diálogos de paz, la iniciativa la lleva la guerrilla y vemos esta última iniciativa de una tregua que seguramente, insisto, va a ser como las treguas anteriores, una farsa total para el pueblo colombiano. Laura, ¿cuál es su opinión? ¿Quién está imponiendo las condiciones en este momento en las negociaciones? Mire, yo creo que es una verdadera negociación entre partes y sí estoy de acuerdo en que en este momento las FARC
tenían la sartén por el mango para salvar el proceso de paz. Y eso es bueno porque me parece que la lectura que le acaban de dar es una lectura un poco perversa en este sentido. Es bueno que el gobierno no tuviera nada para entregar para salvar el proceso de paz. El gobierno no tiene margen de maniobra. El gobierno actuó de buena fe en la mesa de negociación y no hay mucho que le pueda dar a las FARC en este momento o al proceso para salvarlo. Todo depende de lo que hagan las FARC de aquí en adelante. Claro está, si este cese unilateral comienza a ser violado rápidamente y no permite devolverle credibilidad al proceso, pues será el fin del proceso. Si este cese unilateral es respetado, en su gran mayoría tenemos pequeñas violaciones como las hay en todos los ceses unilaterales de las guerrillas del mundo. Si son menores, si tenemos un número menor, si esto permite devolverle algo de confianza al proceso, lo que hay que hacer es asegurarse que no es solo por un mes, que es un cese unilateral indefinido. Y si esto lleva a un cese bilateral, pues ojalá, pero un cese bilateral no como lo quiere la FARC, un cese bilateral que permita garantizar que hay un verdadero cese de la violencia, y eso implica concentración, verificación y dejación o entrega de armas. Podría haber dejación hasta que se pueda firmar el acuerdo y cuando se firme el acuerdo haya entrega de armas. Pero esas tres condiciones tienen que darse. Un cese bilateral sin verificación y sin concentración en este momento, lo único que podría hacer es poner en jaque un proceso de paz que ya está bajo mucha presión. Laura, y en lo que tiene que ver con las palabras que entregó Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno, en la última entrevista, quizás la primera que él entregó, que fue hecha por el periodista Juan Gozaín, en la cual prácticamente el gobierno le ponía un ultimátum a las FARC. ¿Usted cree que esta decisión que tomó esa organización criminal en las últimas horas respondió a ese ultimátum? No, yo sí creo que las FARC han entendido que esto ya tiene fecha límite, por más que nadie la diga. A mí la verdad, Jefferson, me parece un poco cómico el tema de anunciar la fecha límite o no, porque yo creo que independientemente de si se fija o no, ya las partes saben que esto no aguanta después de diciembre, o esto se resuelve en los próximos meses que le quedan a 2015, o este proceso de paz ya se hundió. ¿Y por qué, Laura? ¿Por qué cree usted que diciembre tiene que ser la fecha límite, teniendo en cuenta que, bueno, este es el primer año del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y a juzgar pues por sus actuaciones, ese proceso de paz, ese modelo de paz, hace parte de su política de gobierno y lo será en los próximos años? Justamente, porque hace parte de la política del gobierno. Uno, el presidente Santos y todo su gabinete querrá estar a cargo de los primeros años de implementación de un acuerdo. Pero segundo, y más importante aún que lo que pueda querer el presidente o no, eso tiene que ver con los colombianos. Yo creo que ya el país no aguanta más, el país quiere ya el acuerdo final. Y todo esto de resolver el tema de la verdad, se está negociando el acuerdo de reparación, seguramente va a haber un anuncio pronto, un acuerdo de reparación. Lo que tenemos que estar conscientes es que eso es dar vueltas sobre realmente la gran disyuntiva que hay en La Habana, y es el tema de la justicia transicional. Hay que resolver el tema de la justicia transicional para devolverle credibilidad al proceso. Si eso no se resuelve, si siguen dando vueltas con acuerdos parciales que pueden ser muy buenos, pero que no van ahí a lo que los está separando, el proceso va a seguir con mucha falta de confianza por parte de los colombianos. Pasaron un año sin que las posiciones de las partes se movieron en el tema de justicia. ¿Cuánto tiempo más pueden quedar así? No mucho más. Por eso hablo, de diciembre como una fecha, quizá puede ser noviembre o puede ser enero, pero lo que realmente creo es que estamos hablando de meses para resolver, para darnos cuenta si este proceso va a terminar con un acuerdo o simplemente va a acabarse. Senador Alfredo Rangel, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que esta decisión que ha tomado las FARC de un cese al fuego unilateral demuestra o no que estamos cerca o no de un acuerdo final? No, creo que no tiene nada que ver. El acuerdo de paz está muy lejos.
Las FARC reiteran todos los días que no estamos a puertas ni a la vuelta de la esquina de un acuerdo de paz. Y uno examina, pues, y analiza cómo está la situación en los diálogos de paz y realmente lo que dice el gobierno, las expectativas que insistentemente han creado sobre la firma inmediata de un acuerdo de paz, pues no tiene ningún sustento, no tiene ninguna base cierta en los hechos. En primer lugar, pongo un ejemplo, no hay ni siquiera un acuerdo sobre la agenda de conversaciones. Para el gobierno son los 5 puntos que se firmaron. Para las FARC, que han venido ampliando casi sin límite la agenda de conversaciones, hay 28 temas pendientes que no se han discutido y sin cuya discusión y un acuerdo sobre los cuales no firmarían un acuerdo de paz. Está el tema, por ejemplo, de la justicia. El 85% de los colombianos repudian un acuerdo de paz que lleve a la impunidad para los crímenes más bárbaros, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad de las FARC. Y las FARC insisten todos los días en que no están dispuestas a pagar ni un solo día de cárcel. Sobre el tema de las armas, igualmente el pueblo colombiano repudia que no haya una entrega física de armas, un desarme real de las FARC, y las FARC dicen que no van a entregar las armas, que van a mantenerlas en su poder. Y así hay muchos asuntos que están todavía pendientes en estas conversaciones. El gobierno ha incumplido 5 plazos desde que hace ya casi 3 años iniciaron estos diálogos de paz, diciendo que ya casi, que dentro de 3 meses, que el año entrante, que a comienzos de la próxima semana se va a firmar un acuerdo de paz. Y este sería el 6º plazo que incumple el gobierno. Yo no creo, la verdad, que estemos próximos a firmar un acuerdo de paz. Las FARC están ganando simplemente tiempo en estas conversaciones. Senador, lo que usted indica es que definitivamente con esta decisión de las FARC no se destraba el proceso. No, para nada. Es simplemente una jugarreta más, es simplemente una maniobra propagandística, una maniobra mediática, es algo puramente cosmético. Entre el 20 de julio y el 20 de agosto seguramente van a reducir un poco los ataques contra el oleoducto y contra la fuerza pública. El 21 de agosto estarán reiniciando y, digamos, recuperando el tiempo perdido de la violencia y del terror, incrementando la actividad violenta y terrorista, como lo hemos visto pues en las recientes semanas, y tratando de presionar un cese bilateral que no sería otra cosa que la parálisis del Ejército Nacional para ellos seguir delinquiendo a su antojo. Laura, en lo que tiene que ver con lo que sucede ahora, la pelota queda del lado del gobierno. ¿Qué debe hacer el gobierno nacional de aquí en adelante si quiere mantener ese proceso de paz? Ya las FARC anunciaron un cese al fuego unilateral. Hay diferentes sectores que apoyan el proceso de paz, el modelo de negociación, que han dicho que lo que vendría sería entonces una suspensión de los bombardeos. ¿Qué debe hacer el gobierno del presidente Juan Manuel Santos de aquí en adelante? Pues mire, yo creo que en este momento el gobierno no puede hacer nada. En este momento el cese unilateral de las FARC es un punto de partida, pero es un requisito fundamental para devolverle confianza al proceso, pero no es suficiente. Las FARC tienen que hacer mucho más, por eso yo no estoy de acuerdo con la pregunta. Yo sí creo que la pelota sigue en la media cancha de las FARC. Laura, y hay otra pregunta que en este momento quizás muchos televidentes se hacen y tiene que ver con la forma como las FARC anuncia este cese al fuego unilateral. Lo hace luego de un mes de una fuerte arremetida que ejecutó en diferentes lugares de Colombia contra la infraestructura eléctrica, la infraestructura petrolera, inclusive contra la fuerza pública. ¿Usted cómo interpreta esa contradicción? ¿Es estratégica la forma como está llevando a cabo las FARC en este momento al ejecutar primero acciones de guerra y luego presentar una acción de paz como la que acaba de presentar? Bueno, lo que yo veo es contradicción en sus preguntas, Jefferson, porque realmente lo que está diciéndome es que las operaciones de guerra de las FARC desde que acabó el cese unilateral al fuego se han sentido, y se han sentido justamente porque el cese unilateral sí era respetado. Entonces, el fin del cese unilateral fue una acción de guerra. El principio de nuevamente el cese unilateral es una acción de paz. Y yo creo que eso hay que tomarlo como lo que es, un gesto limitado. No hay que sobredimensionarlo, hay que ver lo que pasa este mes. Hay que ver si lo renuevan. Un mes no es suficiente, pero hay
que valorarlo por lo que es, así como hay que valorar lo que fue el cese unilateral durante 5 meses. Yo veo a todo el mundo quejarse de las voladuras de los oleoductos, como se ha quejado usted, obviamente. Eso le hace daño al país. ¿Cómo no vamos a lamentar esas acciones? Pero ¿cómo se pueden decir que sea cosmético la reducción en 85% de la intensidad del conflicto, como lo plantea el Centro de Estudios de Recursos del Conflicto de Jorge Restrepo, por ejemplo, a quien nadie puede acusar de ser un centro de estudios de la izquierda o afín a las FARC? ¿Cómo puede ser eso cosmético? Creo que hay que valorar las cosas por lo que son, ni sobredimensionarlas, ni minimizarlas. Doctor Alfredo Rangel, ¿usted qué opina? Inicialmente las FARC en diciembre habían ya anunciado un cese al fuego unilateral, luego lo rompieron en el asesinato de los 11 militares el pasado mes de abril y luego de ello vino una escalada terrorista muy fuerte. Hoy hablan nuevamente de un cese al fuego unilateral. ¿Usted cómo interpreta ese conjunto de hechos? Pues el único lenguaje que conocen las FARC es el lenguaje de la violencia y es el lenguaje del terrorismo. Estas realmente no son acciones de guerra, son acciones de terrorismo contra el pueblo colombiano, contra la infraestructura económica nacional, contra el medio ambiente. Y lo que hacen las FARC es dosificar el terrorismo, tratando de presionar a la opinión pública y al gobierno por un cese al fuego bilateral que paralizaría a las fuerzas militares y les permitiría fortalecerse a lo largo y ancho del país. Así que estas son simplemente una manera de ir dosificando la violencia con unos ceses al fuego, creando las expectativas. En algunos sectores habrá un reconocimiento porque las FARC ya no van a matar a 50 soldados, sino que van a matar a 30 en lo que llaman un desescalamiento del conflicto. Ya no atentarán 50 veces contra el oleoducto, sino 35 veces, y eso se supone que es una ambientación muy buena para los diálogos de paz. No, lo que el pueblo colombiano está realmente exigiendo es que cese definitivamente la violencia de las FARC contra el Estado y contra el pueblo colombiano, y nosotros creemos que eso solamente se puede hacer concentrando a las FARC en un sitio determinado del país, en una zona de concentración con supervisión internacional. Esa sí sería una demostración de las FARC de que quieren abandonar las armas, quieren abandonar la violencia, quieren abandonar el terrorismo y han tomado la decisión de firmar un acuerdo de paz. Lo contrario, creo que es el mismo juego de hace ya tiempo en el cual la FARC dosifica, a veces aumentan, después disminuyen un poco la violencia, y en eso pues no hay que agradecerles nada, hay que seguir repudiando esa violencia y exigiendo el cese definitivo de la violencia con la concentración de las FARC para firmar y dialogar en un ambiente de paz, en un ambiente de tranquilidad y no en medio de las bombas y el terror. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. En la parte final hemos querido también hablar con el alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, sobre esta captura de un grupo de personas que harían parte de esa red clandestina del grupo terrorista ELN que ejecutó una oleada de ataques terroristas la semana pasada en la ciudad de Bogotá. Hasta ahora saludo a José Borbón, periodista de nuestro canal aliado de noticias, RCN, quien precisamente se encuentra con el alcalde de la ciudad de Bogotá. José, bienvenido al programa de la noche y adelante con esa entrevista que usted tiene con el alcalde de la capital colombiana. Así es, Jefferson, ¿qué tal? Muy buenas noches. Precisamente nos encontramos acá en la Alcaldía Mayor de Bogotá con el alcalde de la capital de la República, quien en las últimas horas se ha pronunciado sobre estos hechos lamentables que afectan el orden público en la capital de la República. Alcalde, muy buenas noches, gracias por acompañarnos a esta hora y cuéntenos precisamente qué decía ante estas acusaciones que ha hecho hoy la Fiscalía, donde al parecer 3 contratistas de la administración estarían de una u otra manera vinculados con los hechos terroristas de la semana pasada. Si la Fiscalía demuestra que efectivamente son integrantes del Ejército de Liberación Nacional, pues deben ser procesados y condenados. Y en eso la administración no tiene nada más que decir. El que las hace, las paga. Y cuando alguien asume la decisión de entrar en rebelión contra el Estado, pues sabe también que asume las decisiones judiciales que ese Estado puede tomar contra esa persona. Si estos contratistas efectivamente son integrantes del ELN, pues tienen que ser procesados
y condenados como tales. Alcalde, usted hace pocos minutos a través de su cuenta en Twitter de una u otra manera hace alusión al comandante del frente, o mejor, del grupo de Domingo Laín, del ELN. ¿Por qué hace usted alusión a esta persona y sobre lo que ha hecho y el impacto que genera esto en la seguridad de Bogotá? Los indicios que tenemos sobre la autoría de los atentados en Bogotá es que provienen del frente Domingo Laín, del ELN. Y por tanto le he dicho al comandante del ELN vía Twitter que ha agredido a la ciudad de Bogotá, que con ese tipo de acción incluso ha inspirado fortalezas en la extrema derecha, y que como alcalde mayor de la ciudad de Bogotá lo invito a que haga la paz. Ok, alcalde, por último quiero preguntarle también, ¿usted cree que con estos hechos que está adelantando aparentemente el ELN está bien visto cuando ellos también a través de sus voceros está tratando de buscar un acercamiento con el gobierno nacional para llegar a algunos diálogos de paz? Pues es probable que, y déjelo así como una probabilidad, que precisamente hacen eso para intentar llevar al gobierno a una negociación. Si eso es así, pues no necesitan hacerlo. Por eso, como alcalde mayor, invito al ELN a que empiece realmente a construir el espacio de la paz en Colombia. La decisión de las FARC de una tregua unilateral a partir del 20 de julio es vista por la administración de Bogotá con buenos ojos. Una tregua bilateral que finalmente sería el final de la guerra, en mi opinión, solamente se puede construir alrededor de zonas de concentración diversas que no significan despegue, pero que sí necesitan de un régimen de garantía que hagan que esa tregua bilateral sea cierta, sólida y se vuelva definitiva. Y que si el ELN, que no está en este tipo de acuerdos, está discutiendo la opción de acabar con la guerra en Colombia, pues también la alcaldía de Bogotá vería con muy buenos ojos, a nombre de los 300.000 bogotanos que marchamos el 9 de abril por la paz, que asuma las circunstancias de una tregua unilateral y empiece un proceso de negociación con el Estado. Alcalde, muchísimas gracias. Pues bueno, son las palabras del alcalde mayor de Bogotá ante los hechos ocurridos en las últimas horas. Información a esta hora que podemos registrar para el programa La Noche. Jefferson, continúe usted con más información en el Centro de Noticias.